Las luces en el cielo no fueron lo peor, lo verdaderamente inquietante fue lo que encontramos después, oculto entre los árboles, esperándonos. No sé si fuimos testigos de un error del universo o si algo nos estuvo observando desde mucho antes, pero una cosa es segura, nunca debimos acercarnos. Me llamo James Holloway, sargento del ejército británico, y si estás escuchando esto, es porque aún me queda algo de tiempo antes de que me silencien por completo. No sé si alguien alguna vez creerá mi historia, pero necesito contarla. No puedo seguir viviendo con esto en mi cabeza. Todo comenzó en diciembre de 1980, en la base de la Fuerza Aérea en Woodbridge, cerca del bosque de Rendlesham. En aquel entonces, era un soldado leal, disciplinado, sin demasiadas preguntas en la cabeza, hasta aquella noche en la que todo cambió. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Habíamos recibido informes de luces extrañas en el bosque. No era la primera vez que pasaba, pero esta vez, los radares de la base habían captado algo. La torre de control insistió en que no había tráfico aéreo en la zona, ningún vuelo programado, ningún helicóptero, nada. Sin embargo, algo había sido detectado y ahora nos enviaban a investigar. Mi patrulla estaba formada por 5 hombres, incluyéndome. Llevábamos armas, pero no esperábamos tener que utilizarlas, solo confirmar que no se tratara de algún civil extraviado o, en el peor de los casos, una incursión no autorizada. Avanzamos con las linternas, atravesando la maleza espesa. El frío de diciembre hacía que nuestro aliento se volviera visible en la oscuridad. La radio emitía un leve crujido estático, pero no había señales de actividad. Entonces, lo vimos. Un resplandor rojizo, pulsante, que parecía venir de un claro entre los árboles. Al acercarnos, descubrimos algo que no debía estar allí. Era una estructura metálica de forma triangular, de aproximadamente 2 metros de alto, con una superficie lisa que reflejaba nuestra luz de manera extraña, como si absorbiera parte de ella. Lo más inquietante eran los símbolos tallados en su exterior. No eran marcas al azar ni inscripciones reconocibles, sino algo ajeno. El cabo Peterson, el más joven del grupo, se adelantó y extendió la mano para tocar la estructura. En cuanto sus dedos hicieron contacto, el aire cambió. Un chasquido seco, como si se rompiera la realidad misma, seguido de un zumbido grave que sentí en los dientes. Él comenzó a temblar. Sus ojos se desorbitaron y abrió la boca como si quisiera gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Su piel, antes pálida por el frío, adquirió un tono cenizo y su uniforme pareció arrugarse sobre sí mismo. En cuestión de segundos, su cuerpo se desplomó en el suelo como si lo hubieran vaciado por dentro. Entonces, la vimos. Emergiendo de la sombra de los árboles, se deslizó una criatura. Sus extremidades eran largas y delgadas, con dedos translúcidos que parecían temblar en el aire. Su piel gelatinosa reflejaba la luz de nuestras linternas en tonos azulados y verdosos. Se movía sin tocar el suelo, flotando a escasos centímetros. Su rostro era lo peor. No tenía boca ni nariz, solo 2 cavidades hundidas donde deberían estar sus ojos. Cuando se giró hacia nosotros, sentí algo indescriptible, como si en el fondo de esas cuencas vacías hubiera algo más. Algo que me miraba desde otro lugar. Sin pensarlo, alcé mi rifle y abrí fuego. Las balas atravesaron su torso sin resistencia, sin carne ni hueso que las detuviera. La criatura apenas reaccionó. Se giró hacia mí y levantó su mano con un movimiento lento, calculado. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en el cráneo, como si algo estuviera hurgando dentro de mi mente. Una presión se extendió detrás de mis ojos, como si estuvieran a punto de estallar. Caí de rodillas, llevándome las manos a la cabeza, mientras imágenes incoherentes parpadeaban en mi visión, un cielo fracturado, figuras humanoides en una tormenta de sombras, un símbolo que no entendía pero que sentí grabarse en lo más profundo de mi ser. Y entonces, el sonido de la sirena de la base rompió el trance. La criatura pareció reaccionar al ruido. Se contrajo sobre sí misma, plegando sus extremidades hasta volverse una masa informe de luz fluctuante. Luego, en un destello blanco, desapareció. No quedó nada en su lugar, salvo el cuerpo inerte del cabo,
que yacía con una expresión de pánico, su piel pegada a los huesos como si hubiera envejecido décadas en segundos. Los refuerzos llegaron minutos después. Apenas podía hablar. Nos llevaron de vuelta a la base, donde nos aislaron en una sala de interrogatorios. Nos mantuvieron en esa sala sin ventanas durante horas. El reloj en la pared avanzaba lento, demasiado lento, pero ninguno de nosotros tenía permitido hablar entre nosotros. 2 soldados de la policía militar custodiaban la puerta, impasibles, sin reaccionar siquiera cuando alguno de nosotros intentaba pedir explicaciones. No éramos prisioneros, pero tampoco estábamos libres. Estábamos atrapados en un limbo de incertidumbre. Sentía la marca en mi sien arder de forma intermitente, como si algo pulsara debajo de la piel. Me llevé la mano a la cabeza, intentando ignorar la sensación, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban, la criatura, sus cuencas vacías mirándome desde un espacio imposible, el tirón en mi cráneo, como si algo hubiera intentado meterse dentro de mi mente y aún no hubiera salido del todo. Finalmente, la puerta se abrió y entró un hombre al que nunca había visto antes. No llevaba uniforme militar, pero su postura y la forma en la que nos observó con esos ojos sin emoción me hicieron sentir como si estuviéramos bajo la mira de un depredador. Su traje negro no tenía insignias, no había ninguna señal de que perteneciera a algún departamento oficial, pero su presencia pesaba en la habitación como una losa. Se detuvo en el centro y deslizó la mirada por cada uno de nosotros antes de detenerse en mí. «Sargento Holloway, acompáñeme». Me puse de pie y lo seguí fuera de la sala. Los pasillos de la base estaban extrañamente silenciosos a pesar de la hora. La actividad habitual de los soldados de guardia, las conversaciones, el sonido lejano de radios emitiendo órdenes, todo parecía haber sido apagado. Como si estuviéramos en una burbuja separada del resto del mundo. Caminamos en silencio hasta llegar a otra sala, más pequeña, con una sola mesa y 2 sillas. El hombre cerró la puerta detrás de mí y se sentó con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Dígame exactamente qué vio en el bosque». «Algo que no debería existir», dije, sintiendo un nudo en la garganta. El hombre no reaccionó. Sacó una carpeta delgada de un maletín negro y la colocó sobre la mesa con precisión meticulosa. Sin abrirla, deslizó los dedos sobre la cubierta como si pudiera leer su contenido a través del papel. El cabo Peterson sufrió un fallo catastrófico en su sistema nervioso. Eso es lo que dirá su informe médico oficial. Según nuestros registros, su cuerpo no mostró signos de violencia ni heridas externas. No hay evidencia de que algo fuera de lo normal haya ocurrido. Lo miré fijamente, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más fuerte. Eso es mentira. Ustedes vieron lo mismo que nosotros. Algo estaba en ese bosque. Y acabó con él. El hombre inclinó la cabeza apenas unos milímetros, como si mi respuesta le resultara levemente molesta. Usted está equivocado, sargento. No había nada en ese bosque. El cabo falleció por una causa natural y eso es lo que todos ustedes recordarán cuando salgan de aquí. La presión en mi sien aumentó, como si la marca estuviera reaccionando a sus palabras. Sentí el sudor recorrerme la espalda. Se puso de pie y tomó la carpeta, guardándola de nuevo en su maletín. Luego, abrió la puerta y señaló el pasillo. «Puede retirarse». No me levanté de inmediato. Miré sus ojos y por un instante sentí que detrás de su calma, detrás de su fachada, había algo más. No miedo. Algo peor. Como si él mismo hubiera visto lo que nosotros vimos y hubiera entendido algo que yo todavía no comprendía. Finalmente, me puse de pie y salí de la sala. Esa noche, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían con más fuerza. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. La criatura flotando sobre el suelo, su piel gelatinosa reflejando la luz, la sensación de que me estaba mirando no solo a través de los ojos, sino dentro de mi mente. Y entonces, la sensación más estremecedora de todas, la certeza de que aún podía sentirla allí, en algún rincón de mi cerebro, esperando.
Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, una sensación artificial de normalidad que no podía engañarme. La base seguía funcionando con la misma rutina de siempre, patrullas, entrenamientos, informes, pero había algo debajo de la superficie, una incomodidad persistente, como si todos sintieran que algo estaba fuera de lugar, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Mis compañeros, los que estuvieron conmigo en el bosque aquella noche, evitaban hablar del tema. Sus rostros se veían pálidos, cansados, con ojeras hundidas como si no hubieran dormido en días. Algunos temblaban ligeramente cuando estaban en reposo, otros parecían distraídos, con la mirada perdida. Yo no era diferente. Desde aquella noche, cada vez que intentaba dormir, sentía la misma presión en mi sien, una pulsación leve pero constante que se intensificaba cuando cerraba los ojos. Y las imágenes no se iban. A veces, cuando parpadeaba, veía destellos fugaces de algo moviéndose. Sombras informes, extremidades translúcidas deslizándose entre los pasillos, reflejos en las ventanas que no deberían estar allí. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces, los fallos empezaron. Primero fueron cosas pequeñas, luces parpadeando sin motivo aparente, radios emitiendo estática de repente, puertas que se encontraban abiertas cuando juraría haberlas cerrado. Luego, se volvió más evidente. Una noche, mientras hacía mi ronda en los barracones, escuché un sonido en la distancia, un zumbido bajo que sonó en mi cabeza como un eco familiar. Seguí el sonido hasta el almacén de suministros, una estructura amplia y poco iluminada donde se guardaban equipos en desuso. Empujé la puerta con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna al ver la oscuridad al otro lado. Mi linterna tembló en mi mano cuando avancé, iluminando filas de estanterías llenas de cajas y repuestos metálicos cubiertos de polvo. El zumbido cesó de repente, dejando un silencio demasiado denso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Di un paso más y entonces, lo vi. Apenas un reflejo en una de las puertas metálicas del almacén, una silueta que no debía estar allí. Un cuerpo alto y delgado, con extremidades demasiado largas y una piel pálida que parecía absorber la luz. Su cabeza se inclinó lentamente, como si estuviera observándome desde dentro del reflejo. El frío me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Mi propia imagen en el reflejo comenzó a distorsionarse, mis ojos se oscurecieron, mis facciones se deslizaban como si no estuvieran bien fijadas en mi rostro. De repente, un golpe seco detrás de mí rompió el trance. Me giré con el arma en alto, pero no había nada. Solo estanterías y sombras. Cuando volví a mirar la puerta metálica, mi reflejo estaba normal. Sin embargo, la sensación de ser observado permanecía, como si algo se hubiera quedado adherido a mi piel. Me retiré del almacén sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté informar. Me dirigí a mi superior, el teniente MC Arthur, alguien en quien había confiado durante años. Me recibió en su oficina con el ceño fruncido, revisando papeles mientras yo explicaba lo que había visto. No mencioné la criatura, no directamente, solo hablé de los fallos, de las luces parpadeando, de los sonidos extraños en la base. Pero antes de que pudiera terminar, él dejó los documentos a un lado y me miró con una expresión que me dejó helado. Olvídese de eso, sargento. Me quedé en silencio, esperando que continuara, que me diera una razón, pero lo único que hizo fue tomar un bolígrafo y escribir algo en un papel, como si mi presencia ya no importara. ¿Se encuentra bien, señor?, pregunté finalmente, incómodo por la tensión en la sala. Él se detuvo. Sus dedos se crisparon sobre el bolígrafo y por un momento, vi algo extraño en su rostro, una sombra de duda, de miedo, antes de que recuperara su expresión impenetrable. Siga con su trabajo, sargento. No vuelva a mencionar esto. Supe en ese instante que él también había visto algo. Y que tenía demasiado miedo para admitirlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una nota deslizada bajo la puerta de mi habitación. No había remitente, solo una hoja doblada con unas coordenadas escritas a mano. Al verlas, mi pecho se contrajo. Reconocí la ubicación de inmediato. Allí estaban las coordenadas, escritas con pulso firme,
como si quien las anotó supiera exactamente lo que ocurrió. El ardor en mi sien volvió con fuerza. Me levanté de un salto, llevándome una mano a la cabeza. La sensación era peor que nunca, como si algo estuviera presionando desde dentro, palpitando al ritmo de un código que no podía descifrar. Caminé hasta el espejo del baño, encendí la luz y me miré fijamente, buscando cualquier señal de cambio en mi rostro, cualquier sombra anómala en mis ojos. Me incliné sobre el espejo, con la respiración entrecortada, y por un instante sentí el aire volverse más pesado, como si la habitación se hubiera encogido a mi alrededor. Mis ojos encontraron los del reflejo y mi estómago se revolvió al notar algo que no había visto antes, no estaba parpadeando. Mi reflejo me miraba fijamente, sin pestañear, con una expresión idéntica a la mía, pero vacía, como si no estuviera viendo a través de los mismos ojos que yo. Me quedé inmóvil, el agua del grifo cayendo en un goteo hipnótico, y sentí la piel erizarse en mi nuca. Había algo al otro lado del espejo. Entonces, parpadeó. Un segundo después, mi rostro volvió a moverse en sincronía con el mío y me aparté de golpe, sintiendo la adrenalina dispararse en mis venas. Apagué el grifo con una mano temblorosa y salí del baño, evitando mirar de nuevo el espejo. No dormí. Me quedé sentado en la cama, con la pistola en las manos y la mente dando vueltas a la misma pregunta que me perseguía desde que vi aquellas cosas en el bosque. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me habían dejado ir? ¿Y qué significaban aquellas palabras que aún sonaban en mi mente como un eco imposible de ignorar? Aún no es el momento. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, supe que tenía que hacer algo. Si me quedaba de brazos cruzados esperando respuestas, solo terminaría volviéndome loco. Necesitaba información. Esperé a que la base cobrara vida con la rutina diaria, luego me dirigí al archivo de operaciones. No tenía autorización para acceder a informes clasificados, pero después de años en el ejército, había aprendido algunos trucos. Fingiendo que estaba revisando documentación rutinaria, busqué entre los registros de vigilancia de la noche en que todo ocurrió. Sabía que la base tenía cámaras en los perímetros exteriores. Tal vez, solo tal vez, alguna había captado algo. El vídeo estaba marcado con la fecha y hora exacta en que mi unidad salió al bosque. Al principio, todo parecía normal, el grupo avanzando con linternas, adentrándose entre los árboles. Luego, el resplandor rojizo. Se veía borroso en la grabación, pero estaba allí. Y entonces, un salto en la imagen. Un corte abrupto de varios segundos. Cuando la grabación volvió, todo el escuadrón estaba tirado en el suelo. Yo estaba de rodillas, sosteniendo la cabeza, y Peterson ya no estaba en pie. Rebobiné. Volví a ver la parte donde la luz aparecía. Justo antes del corte, me pareció ver algo más, un destello, una sombra deformándose entre los árboles. No estaba loco. La cámara lo había captado. Mi corazón latía con fuerza cuando intenté hacer una copia del vídeo, pero antes de que pudiera conectar el disco extraíble, la pantalla parpadeó y el archivo desapareció ante mis ojos. Un mensaje emergió en la pantalla: acceso restringido. Archivo eliminado. Alguien estaba vigilando. Me levanté con rapidez, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Sabía que, si me quedaba más tiempo en esa sala, corría el riesgo de que alguien entrara y me preguntara qué estaba haciendo. Salí al pasillo con un nudo en el estómago, sintiendo cada mirada de los soldados que pasaban como una amenaza. El gobierno lo sabía. Sabían lo que había en ese bosque. Y estaban asegurándose de que nadie más lo supiera. Cuando volví a mi habitación, encontré la puerta entreabierta. Me detuve en seco. Había sido cuidadoso al salir, asegurándome de cerrarla con seguro, y nadie más tenía llaves de mi cuarto. Lentamente, deslicé la mano hasta la pistola en mi cinturón y empujé la puerta con el pie, entrando con el arma en alto. Al principio, no vi nada fuera de lugar. Pero cuando di un paso más, vi la diferencia. Encima de mi escritorio, había una nueva nota. Mi estómago se contrajo cuando la recogí con dedos sudorosos y la desplegué. Solo tenía 2 palabras, escritas con la misma caligrafía firme de la nota anterior: no te detengas.
Un sonido retumbó en el aire. El mismo zumbido grave que había oído en el bosque. Venía de dentro de mi cabeza. Al principio fue un eco sordo en el fondo de mi cráneo, una vibración que parecía emanar desde mi propia sien, pero a medida que avanzaban los segundos, se hizo más fuerte, más insistente, como si algo estuviera intentando abrirse paso dentro de mi cabeza. Me aferré al borde del escritorio, respirando entrecortadamente mientras el sonido aumentaba en intensidad hasta convertirse en un rugido ensordecedor que parecía hacer temblar la habitación. Cerré los ojos con fuerza, apretando los dientes hasta sentir el dolor en mi mandíbula. Y entonces, se detuvo. Abrí los ojos, jadeando, con el sudor corriendo por mi espalda. La habitación estaba en completo silencio. Miré la nota en mis manos, el papel temblaba entre mis dedos, y por primera vez en mi vida, sentí miedo, un miedo que no podía racionalizar ni explicar. Alguien me estaba guiando. Alguien que sabía más que yo, que había visto lo mismo que yo y que ahora me estaba diciendo, de forma críptica pero clara, que siguiera adelante. Pero, ¿seguir adelante hacia qué? Un golpe en la puerta me hizo girar de inmediato, llevé la mano instintivamente a la pistola. No esperaba visitas, y después de lo que acababa de ocurrir, la idea de que alguien estuviera buscándome no me tranquilizaba en lo absoluto. Me acerqué con cautela, apoyando la espalda contra la pared junto al marco, y giré la perilla con movimientos lentos, dejando apenas una rendija abierta. El cabo Turner estaba del otro lado. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos por la falta de sueño y un temblor casi imperceptible en las manos. Lo conocía desde hacía años, habíamos servido juntos en varias misiones, pero nunca lo había visto así. Se notaba que estaba al límite, como si estuviera a punto de quebrarse. Holloway dijo, sin mirar directamente a la puerta, como si tuviera miedo de ser visto hablando conmigo. Necesito hablar contigo. Lo hice entrar y cerré la puerta con seguro y me aseguré de que no hubiera nadie en el pasillo antes de volverme hacia él. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Él se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar algo, y luego me miró con una mezcla de desesperación y paranoia. Están acabando con nosotros. ¿Qué demonios estás diciendo?, dije. Tragó saliva y se acercó a la ventana, asomándose apenas unos centímetros antes de volverse hacia mí otra vez. A Henderson y Carter los mandaron a una misión fuera de la base anoche. No han vuelto. Nadie pregunta. Como si nunca hubieran existido. Mi mente tardó un segundo en procesarlo, eran dos de los hombres que estuvieron conmigo en el bosque la noche en que todo comenzó. Dos personas que, al igual que yo, sabían la verdad. Sentí el pulso acelerarse. ¿Cómo lo sabes? Porque me toca a mí en un par de noches, se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Me asignaron una misión especial. No hay detalles en el informe. Y sé que, si voy, no vuelvo. El alto mando estaba eliminando testigos. Uno por uno. Lo miré fijamente, por un instante, consideré lo impensable. Desertar. Tomar mis cosas y largarme antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso mientras la idea cruzaba mi mente, supe que no sería tan fácil. No podía simplemente salir por la puerta principal y desaparecer. No sin levantar sospechas. Tenemos que movernos ahora, dije en voz baja. Si van detrás de ti, yo también estoy en la lista. Asintió, pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos el ruido de pasos en el pasillo. El sonido se detuvo justo en la puerta, intercambiamos miradas. Con un movimiento rápido, desenfundé mi pistola y apagué la luz de la habitación con la otra mano. Él se pegó contra la pared, respirando pesadamente. Nos quedamos en completo silencio. El picaporte se movió. Mi dedo se tensó en el gatillo mientras contenía la respiración. El picaporte se detuvo. Los pasos se alejaron. Esperamos varios segundos antes de volver a movernos. Él dejó escapar un suspiro entrecortado y apoyó la cabeza contra la pared. Yo aún no bajaba el arma. Nos están vigilando, dijo. Asentí. Era obvio. No iban a dejarnos irnos tan fácilmente.
Tenemos que encontrar una salida, dije. Pero primero, necesitamos saber qué demonios está pasando realmente. Me miró con confusión. ¿De qué estás hablando? Me acerqué al escritorio y recogí la nota. Se la mostré sin decir palabra. Alguien más sabe lo que está pasando, le dije. Alguien dentro de la base. Y nos está ayudando. Tenemos que intentar encontrarlo. La primera prioridad era encontrar más información, cualquier pista que nos dijera qué estaba ocurriendo realmente en la base. Si alguien nos estaba ayudando desde dentro, debíamos descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando recordé algo. El hangar 4. Era una instalación restringida dentro de la base, siempre bajo vigilancia, siempre con un acceso limitado a personal de alto rango. A lo largo de los años, había oído rumores entre los soldados sobre experimentos secretos, sobre tecnología que no pertenecía a este mundo, sobre cosas que no debían existir, pero nadie hablaba demasiado del tema. Y nadie preguntaba. Pero después de lo que había visto en el bosque y del archivo eliminado en los registros, supe que la respuesta estaba allí. Nos dirigimos al hangar en la última hora de la noche, cuando la actividad en la base era mínima y la vigilancia se relajaba en los sectores menos transitados. Evitamos las patrullas, manteniéndonos fuera del alcance de las cámaras de seguridad, y nos acercamos por el lado menos iluminado del edificio. Desde afuera, el hangar no parecía diferente a cualquier otro, pero al examinar la entrada, noté que la cerradura era diferente. Era algo más avanzado, un lector biométrico acompañado de un panel con símbolos que no reconocí. No tenía forma de abrir esa puerta por medios convencionales, pero había otra opción. Las bases militares siempre tienen rutas de ventilación, algunas lo suficientemente grandes para permitir el acceso de personal en caso de emergencia. No tardamos en encontrar una rejilla lateral cerca de la parte trasera del hangar. Aflojamos la rejilla con la navaja que él llevaba encima y nos deslizamos dentro, avanzando en completo silencio por el conducto angosto. El aire dentro del hangar era diferente. Más frío. Más denso. Había un olor metálico en el ambiente, algo similar al ozono después de una tormenta eléctrica, pero más penetrante. Avanzamos lentamente hasta encontrar una abertura que daba hacia el interior del hangar y cuando miré a través de las rendijas, el aire se me atascó en la garganta. Allí, en el centro del hangar, bajo una serie de luces fluorescentes intermitentes, había una mesa de acero rodeada de equipos médicos y monitores que mostraban lecturas que no entendía. Sobre la mesa algo yacía inmóvil. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que veía. No era humano. Su piel era traslúcida, con un brillo húmedo que reflejaba la luz de forma antinatural. Su torso, delgado y alargado, tenía una estructura ósea apenas visible debajo de una membrana gelatinosa. Sus brazos eran demasiado largos en proporción a su cuerpo, con dedos afilados que parecían temblar levemente a pesar de que la criatura estaba inmóvil. Pero lo peor era su rostro, o lo que quedaba de él. Su cabeza era deforme, como si hubiera sido parcialmente aplastada o reconstruida. Uno de sus ojos estaba completamente hundido en su cráneo, mientras que el otro parecía demasiado grande para la cavidad que lo sostenía. Su boca, porque ésta sí tenía boca, estaba abierta en un gesto antinatural, con un rastro de algo oscuro filtrándose entre sus labios agrietados. Turner soltó un jadeo ahogado detrás de mí y lo fulminé con la mirada, indicándole que guardara silencio. Observé el resto de la sala y vi que había más cosas. Archivadores metálicos, estantes con frascos sellados, más equipos electrónicos. Todo esto formaba parte de algo más grande. Un experimento con algo que no debería estar aquí. Escuché pasos y contuve la respiración. Él hizo lo mismo, pegando la espalda contra el interior del conducto mientras una puerta lateral se abría y 3 hombres entraban a la sala. 2 de ellos vestían uniformes militares sin insignias visibles. El tercero, sin embargo, era diferente. Alto, delgado, con un traje gris impecable y el cabello negro peinado hacia atrás. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo hombre que me interrogó después de la noche en el bosque, el mismo que me dijo que olvidara todo. Su rostro permanecía inexpresivo,
pero sus ojos eran fríos, calculadores, analizando cada detalle del cuerpo sobre la mesa como si estuviera examinando una máquina rota en lugar de un ser vivo. ¿Sigue con actividad cerebral?, preguntó con voz monótona. Uno de los soldados revisó uno de los monitores. Mínima. Las ondas son inestables. No durará mucho más. El hombre observó a la criatura en silencio por unos segundos. Inicien la fase final del procedimiento. No podemos permitir que esto se prolongue. Señor, dijo uno de los soldados, con un leve tono de duda, ¿y si intentamos otra conexión? Todavía responde a ciertos estímulos. No, respondió el hombre del traje con firmeza. Ya tenemos lo que necesitamos. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo interior de su chaqueta y lo activó con un simple giro. En cuanto lo hizo, la criatura sobre la mesa se estremeció violentamente. Su cuerpo se arqueó de forma antinatural, sus extremidades temblaron como si estuviera sufriendo una descarga y de su boca emergió un sonido indescriptible. No era un grito, no era un gruñido, era algo que no debía salir de un ser vivo. Algo que hizo que el zumbido en mi cabeza volviera de golpe. Me llevé una mano a la sien, apretando los dientes, tratando de ignorar el dolor mientras la criatura convulsionaba en la mesa. Y entonces, en medio de su agonía, sus ojos se giraron en mi dirección. Me vio. No a través del conducto, ni a través de la distancia. Directamente dentro de mi cabeza. No eres tú. Lo último que sentí antes de perder el conocimiento fueron los gritos de los soldados cuando la criatura dejó de moverse. Desperté con la sensación de estar atrapado bajo el agua. Mi cabeza latía con un dolor sordo y familiar, la misma presión que había sentido desde el bosque, pero ahora multiplicada, como si algo se hubiera filtrado dentro de mi cráneo y estuviera hurgando en los rincones más profundos de mi mente. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que perdí el conocimiento. Lo único que tenía claro era que aún estaba en el conducto de ventilación, con la mejilla pegada al metal frío y la respiración entrecortada. Él me sacudía con fuerza, su voz se filtraba en mi cabeza como un eco lejano, como si estuviera gritando desde el otro extremo de un túnel. Holloway, maldita sea, despierta. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Parpadeé varias veces, sintiendo mi visión borrosa, mi piel cubierta de sudor, mi boca seca como si hubiera estado gritando sin darme cuenta. Me incorporé lentamente, notando que mis músculos temblaban con un espasmo involuntario. ¿Qué pasó? Él tenía el rostro pálido. No lo sé. Te quedaste rígido de repente y comenzaste a respirar como si estuvieras a punto de asfixiarte. Luego te desmayaste y estabas murmurando algo. Mi estómago se contrajo con un mal presentimiento. ¿Qué estaba diciendo? Tragó saliva y me miró con los ojos muy abiertos. Repetías lo mismo una y otra vez. No eres tú. Intenté recomponerme, obligándome a ignorar el temblor en mis extremidades. No había tiempo para entrar en pánico. Estábamos en medio de la base, infiltrados en un hangar restringido, con gente allá abajo que no dudaría en acabar con nosotros si nos descubría. Me arrastré con esfuerzo hasta la rejilla del conducto y miré de nuevo al interior de la sala. El cuerpo de la criatura seguía sobre la mesa, completamente inmóvil. Los monitores ahora mostraban líneas planas, un indicativo claro de que la actividad cerebral se había extinguido por completo. Pero eso no era lo que más me inquietaba. El hombre del traje gris se había quedado allí, observándola en silencio. Y entonces, habló. Lo que viene será peor. Su voz fue un murmullo, pero en el silencio del hangar pareció como una sentencia. Uno de los soldados dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con incertidumbre. Continúen con el protocolo de incineración. Mi respiración se detuvo. ¿Incineración? No, no podía permitirlo. Esa cosa era la única prueba que teníamos de que todo lo que habíamos visto era real. Si desaparecía, si la convertían en cenizas, nunca podríamos demostrar lo que estaba pasando en la base. Turner me miró y supe que estaba pensando lo mismo. Tenemos que hacer algo, dijo.
Los soldados comenzaron a mover la mesa hacia una puerta lateral. Miré alrededor del hangar, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darnos una ventaja. Fue entonces cuando vi las tuberías expuestas en la parte superior de la sala. Un sistema de gas. Y junto a ellas, en una esquina del techo, un panel eléctrico. Un plan se formó en mi cabeza en cuestión de segundos. Vamos a hacer ruido, dije. Saqué mi pistola, apunté hacia la caja eléctrica y disparé. El disparo sonó en todo el hangar como un trueno. Aproveché la oscuridad para patear la rejilla del conducto con todas mis fuerzas y salté al suelo con el cabo justo detrás de mí. No esperé a que nos vieran. Corrí directo hacia la mesa, empujando a uno de los soldados contra una estantería y agarrando la camilla con todas mis fuerzas. Él disparó a una de las tuberías de gas en la parte superior, provocando un chorro de vapor que cegó a los guardias momentáneamente. «Muévela», grité, empujando con todas mis fuerzas. Me ayudó, y entre los dos logramos volcar la mesa, haciendo que el cuerpo de la criatura cayera al suelo con un sonido húmedo. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlo tan cerca, su piel translúcida reflejaba los destellos de las chispas eléctricas en la oscuridad. Escuché el sonido de una radio activándose. ¿Tenemos infiltrados? Repito, tenemos infiltrados en el hangar 4. Maldije entre dientes. El hombre del traje gris seguía allí, mirándonos con la misma inexpresividad de siempre, como si estuviera analizando cada uno de nuestros movimientos con un interés clínico. Ya es tarde, dijo, sin levantar la voz. No le presté atención. Saqué un encendedor de mi chaqueta, lo encendí y lo arrojé hacia la tubería de gas rota. La detonación sacudió el hangar entero. El calor nos golpeó con una fuerza brutal mientras el fuego se extendía en cuestión de segundos, devorando los equipos, los archivadores, la estructura metálica, todo lo que había dentro. Nos cubrimos y corrimos hacia la salida justo antes de que las llamas nos alcanzaran. Sabía lo que había hecho. Había destruido la única prueba que teníamos. Pero también había destruido su laboratorio. Las alarmas no solo indicaban un incendio, sino una violación de seguridad. Eso significaba que, en cuestión de minutos, toda la base estaría cerrada. Si no salíamos ahora, no saldríamos nunca. Nos movimos a través de los pasillos laterales, evitando las rutas principales, manteniéndonos en la penumbra entre contenedores de suministros y hangares de mantenimiento. A cada paso, escuchábamos órdenes gritadas por los oficiales de seguridad. La radio de uno de los soldados que habíamos derribado en el hangar seguía emitiendo instrucciones codificadas, pero el mensaje era claro. Infiltrados armados en la base. Uso de fuerza autorizado. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podíamos simplemente salir corriendo por la puerta principal. Ya habían bloqueado los accesos, aunque tuviéramos una identificación de alto rango, cualquier oficial nos detendría al instante. Necesitábamos otra salida. Entonces, lo vi. A lo lejos, más allá de los edificios administrativos y de los barracones, el perímetro de la base se extendía con una alta valla de alambre de púas y torres de vigilancia. Pero en uno de los extremos, cerca de la zona de entrenamiento, había un viejo túnel de servicio. Era un acceso subterráneo utilizado para transportar combustible en tiempos conflictivos, ahora clausurado y olvidado. Pero si mis recuerdos eran correctos, todavía tenía una salida fuera de la base. El túnel de suministro, dije de manera urgente. Me miró como si estuviera loco. ¿Ese agujero en el suelo? ¿Cómo demonios piensas entrar ahí? Con suerte, la entrada sigue accesible. Es nuestra única oportunidad. A lo lejos, un escuadrón de soldados pasó a toda velocidad en dirección al hangar en llamas, sus armas listas, sus miradas alertas. No teníamos mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que no había sido un simple accidente, sino un ataque deliberado. El zumbido en mi cabeza volvió. Por un instante, sentí que alguien me estaba observando. Sacudí la cabeza y seguí corriendo. Llegamos a la zona de entrenamiento en menos de 5 minutos, esquivando patrullas y moviéndonos entre la neblina fría de la madrugada. La base entera estaba en alerta máxima. Desde aquí, podíamos ver los reflectores iluminando cada rincón,
buscando cualquier movimiento sospechoso. Pero por suerte, aún nadie había considerado esta parte de la base como un posible punto de fuga. El túnel estaba cubierto por una vieja rejilla oxidada, apenas visible entre la maleza que había crecido a su alrededor. Me agaché y probé la estructura. A pesar de los años, todavía cedía con suficiente fuerza. Una patada bastó para que cediera por completo, revelando una entrada oscura y polvorienta que descendía en una pendiente inclinada. Salté dentro. La oscuridad era absoluta. Encendí mi linterna, proyectando un débil haz de luz sobre las paredes cubiertas de humedad. El túnel se extendía en línea recta, con viejas tuberías oxidadas colgando del techo y charcos de agua estancada cubriendo el suelo. Sabía que no tendríamos mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de nuestra fuga. Nos movimos lo más rápido que pudimos, nuestras botas salpicaban el agua sucia mientras la linterna temblaba en mi mano. El túnel no era largo, pero cada paso era como una eternidad. El zumbido en mi cabeza regresó, más fuerte esta vez, retumbando en mis oídos como si algo estuviera llamándome desde algún punto en la distancia. Y entonces, escuchamos el sonido que no queríamos oír. El eco de voces en la entrada. Nos habían encontrado. La salida estaba cerca, una escalera metálica conducía a una compuerta en el techo del túnel, nuestra única salida antes de que quedáramos atrapados. Corrí con todas mis fuerzas. Un disparo sonó en la distancia. El sonido de las balas rebotando en las paredes se mezcló con el estruendo de órdenes gritadas por los soldados. «Rápido», grité. Él llegó primero a la escalera y comenzó a subir con una velocidad desesperada. Yo le seguí de inmediato, sintiendo la adrenalina convirtiendo mis músculos en puro reflejo y supervivencia. Otro disparo. Yo llegué a su lado y le ayudé, usando toda mi fuerza. Las voces detrás de nosotros se acercaban. Otro disparo. La compuerta cedió con un chasquido de metal oxidado. Nos impulsamos hacia afuera, sintiendo el aire frío de la madrugada golpearnos. Frente a nosotros, la carretera se extendía en la oscuridad, con un bosque denso al otro lado. Él me miró con los ojos desorbitados, la respiración entrecortada. ¿Ahora qué? Miré hacia el bosque. El zumbido en mi cabeza pareció intensificarse, como si algo estuviera esperando por mí allí. La base no tardaría en desplegar equipos de rastreo. Si el protocolo estándar se aplicaba, perros y unidades de reconocimiento estarían peinando el bosque en menos de media hora. Necesitábamos ocultarnos, encontrar un punto seguro donde pensar en un siguiente movimiento antes de que nos cazaran como animales. Finalmente, cuando el ardor en mis pulmones se hizo insoportable, levanté un puño para indicarle que se detuviera. Nos ocultamos detrás de un grupo de árboles gruesos, ambos inclinados con las manos en las rodillas, recuperando el aliento mientras tratábamos de escuchar si había alguien siguiéndonos. Nada. No aún. Algo cambió en el aire. El zumbido volvió. Fue un golpe seco, una vibración violenta que casi me hizo caer de rodillas. Llevé una mano a mi sien y cerré los ojos, sintiendo como si alguien estuviera presionando un cuchillo ardiente dentro de mi cráneo. Hoyowai, ¿qué te pasa?, dijo. No podía responder. Porque en ese instante, el bosque cambió. Una imagen quemaba mi cerebro, como si alguien la hubiera impreso a la fuerza en mi subconsciente. Una estructura. Y una palabra. Búnker. Abrí los ojos con un jadeo entrecortado y me apoyé en el árbol más cercano para no caer. Sé a dónde ir. Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cómo demonios puedes saberlo? Me observó por unos segundos, como si intentara decidir si estaba perdiendo la cabeza o si de verdad había una explicación lógica para lo que acababa de decir. Finalmente, apretó la mandíbula y asintió. Entonces, movámonos antes de que nos encuentren. Me concentré en la imagen en mi mente, en el camino que había aparecido en mi cabeza como si siempre hubiera estado ahí. Nos movimos con rapidez, manteniéndonos agachados, atentos a cualquier sonido que delatara la presencia de nuestros perseguidores. Durante al menos 15 minutos, no encontramos señales de vida. Pero entonces, el bosque terminó abruptamente.
Nos detuvimos al ver la colina frente a nosotros, una elevación de terreno cubierta de árboles marchitos y maleza crecida que, a simple vista, no tenía nada de especial. Sin embargo, cuando nos acercamos, vi lo que mi mente ya sabía que estaría allí. Una entrada oculta entre la maleza, apenas visible bajo una capa de tierra y hojas secas, había una puerta metálica incrustada en el suelo. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. No tenía señales visibles de haber sido usada en años, pero aún estaba allí, intacta, esperando. Me arrodillé y limpié parte de la tierra de la superficie. Había un panel de acceso en un costado, cubierto de polvo y herrumbre. Pulsé un botón sin muchas esperanzas, pero para mi sorpresa, la cerradura emitió un chasquido mecánico. Se abrió. Un sonido grave sonó en el interior del túnel bajo la colina, como si un sistema antiguo hubiera despertado después de décadas de inactividad. Saqué mi linterna y entré primero, me siguió con un suspiro de resignación. El túnel olía a óxido y humedad, con el aire viciado de un lugar que no había sido utilizado en mucho tiempo. Las paredes eran de hormigón reforzado, con tuberías viejas corriendo por el techo y señales de advertencia descoloridas en las esquinas. Era un búnker militar, eso estaba claro. Pero, ¿por qué estaba en medio del bosque? Avanzamos con cautela, nuestras pisadas sonaban en el suelo de metal. Pasamos junto a una serie de puertas cerradas, algunas con códigos numéricos, otras con símbolos extraños que no reconocía. Cada paso hacía que el zumbido en mi cabeza se intensificara, como si algo en este lugar estuviera conectado con lo que había dentro de mí. Y entonces, la encontramos. Una puerta al final del pasillo, entreabierta, intercambiamos una mirada. Saqué mi pistola. Empujé la puerta. Lo que había dentro nos hizo contener la respiración. Monitores encendidos. Mapas de la base esparcidos en una mesa. Y un hombre de cabello canoso, con una bata desgastada, que levantó la mirada hacia nosotros con una expresión entre sorpresa y reconocimiento. Por fin llegaron, dijo con voz áspera. Turner levantó su arma de inmediato. ¿Quién demonios eres? El hombre suspiró, como si llevara años esperando este momento. Mi nombre es Dr. Lowten. Y si están aquí, significa que lo han visto. Mi garganta se secó. ¿El qué? Él me miró con gravedad. Lo que viene. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos, oscuros y calculadores, aún conservaban un brillo febril, el tipo de mirada que solo tienen los hombres que han visto demasiado y han vivido para cargar con el peso de ese conocimiento. No tienen idea de en qué se han metido, dijo, más para sí mismo que para nosotros. Pero lo sospechan, ¿verdad? Por eso han llegado hasta aquí. Apreté la mandíbula. No llegamos porque queríamos. Nos estaban cazando. Por supuesto que sí, asintió, sin sorpresa alguna. No pueden permitirse que alguien como ustedes siga vivo. Han visto demasiado. El cabo bufó. Sí, hemos visto demasiado. Hemos visto a tus amigos jugar con cadáveres de cosas que no deberían existir. Lowten se detuvo. No son mis amigos. Intercambiamos una mirada rápida. Algo en su tono nos hizo entender que estaba diciendo la verdad. Entonces, dime qué demonios está pasando. Suspiró de nuevo y se frotó la cara con ambas manos, como si intentara ordenar sus pensamientos. Finalmente, se giró hacia un monitor encendido y tecleó algo con rapidez. La pantalla parpadeó y mostró una serie de imágenes en blanco y negro, grabaciones antiguas de radares militares, documentos clasificados con sellos del gobierno, y lo que parecía ser una grabación de audio llena de interferencias. Pero lo que me hizo contener la respiración fue la última imagen. El bosque de Rendlesham. Y en su centro, una estructura metálica, idéntica a la que vimos la primera noche. Mi estómago se revolvió. No puede ser. El doctor asintió lentamente. No era la primera vez que aparecía. Y no será la última. Turner miró la imagen con una mezcla de furia y miedo. ¿Qué diablos es eso? El doctor entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. Un umbral.
Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Un umbral hacia que se giró hacia nosotros, con el rostro completamente serio. Hacia el otro lado. El zumbido en mi cabeza se intensificó de inmediato. Cerré los ojos con fuerza y me llevé una mano a la sien. «¿Lo has sentido, verdad?», preguntó en voz baja. Abrí los ojos de golpe y lo miré con el corazón martilleando en mi pecho. «¿Cómo lo sabes?». El doctor respiró y se acercó a otro monitor, activando una grabación de audio. La estática crujió en los altavoces, seguida de un sonido bajo y vibrante, una especie de gruñido distante, como el eco de algo moviéndose en una dimensión lejana. Y luego, una voz. «No eres tú». Mi piel se erizó. Era la misma voz que escuché en mi cabeza. Lowten pausó la grabación y nos miró con expresión sombría. «Lo que ustedes encontraron en el bosque, lo que vieron en el hangar, no era un accidente. No fue un simple avistamiento. Fue un contacto». Tragué saliva con dificultad. ¿Contacto con qué? Apretó los labios, como si buscara las palabras correctas. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que no debería estar aquí. Turner rompió la tensión con un golpe seco en la mesa. No negó, sacudiendo la cabeza. «No me vengas con mierda de extraterrestres. No después de todo lo que hemos visto». El doctor soltó una risa amarga. «No son extraterrestres. Son algo más», se frotó las sienes y tomó un papel arrugado de la mesa. Lo desdobló y lo extendió frente a nosotros. Una figura humanoide, alta y delgada, con extremidades translúcidas y ojos hundidos. Era lo que vimos en el bosque. «Estos seres no llegan aquí por casualidad», continuó. «Son traídos por los nuestros». El peso de sus palabras me golpeó. «¿Estás diciendo que el gobierno los está trayendo a propósito?». Asintió. «No solo el gobierno. Hay una red de agencias en todo el mundo investigando estos fenómenos. Y lo peor es que no tienen idea de lo que están haciendo. Están abriendo puertas. Y lo que está al otro lado está empezando a cruzar». Mi pecho se contrajo. «¿Qué es lo que viene?». Se acercó a otro monitor y lo activó. La pantalla mostró una imagen borrosa, captada por una cámara de vigilancia en algún lugar remoto. Un cielo nocturno. Y en su centro, una grieta de luz roja que se expandía lentamente. «No es la primera vez», dijo en voz baja. «Y si no hacemos algo tampoco será la última». El zumbido en mi cabeza estalló con una intensidad que me hizo caer de rodillas. Sentía cada latido del corazón como un martillazo en mi cráneo, como si algo dentro de mí estuviera vibrando en sincronía con esa grieta en el cielo, con esa fractura que nos había mostrado. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban y la presión en mi sien me hizo perder el equilibrio. En ese momento, vi lo que estaba a punto de suceder. El cielo se abriría. Las criaturas vendrían. Y nadie podría detenerlo. El doctor me miró con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la fascinación. «Estás sintiéndolo, ¿verdad?», dijo. «El pulso». Levanté la vista hacia él con el rostro tenso por el dolor. «¿Qué es esto?». Se pasó una mano por el cabello canoso, respirando hondo antes de hablar. «No eres el único. A todos los que han tenido contacto con esas cosas les ocurre lo mismo. No sabemos por qué, pero parece que quedan vinculados a ellas». Mi estómago se contrajo. «¿Quieres decir que pueden encontrarme?». Asintió con gravedad. «Y no solo eso, tal vez ya no seas completamente humano». Un escalofrío recorrió mi columna. Intenté ignorar la ola de pánico que se estaba apoderando de mí y me forcé a pensar con claridad. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esa grieta se abra?». «No lo sé. Pueden ser horas o minutos», dijo el doctor. Pero antes de que alguien pudiera moverse, el mundo cambió. El sonido llegó primero. Un estruendo sordo y profundo, como si la misma tierra estuviera gimiendo de dolor.
Las luces parpadearon violentamente en el búnker y un crujido metálico sonó en la estructura, como si algo enorme estuviera presionando contra las paredes desde el exterior. Entonces corrimos hacia la salida, pero antes de llegar, lo vimos. Una figura se encontraba de pie en medio del pasillo, inmóvil. Al principio, pensé que era un soldado. Pero entonces, la luz de la linterna lo iluminó por completo. Su piel era grisácea y traslúcida. Su boca estaba entreabierta, pero no emitía sonido. Sus ojos eran pozos vacíos de oscuridad líquida. Turner disparó sin pensarlo. La bala impactó directo en el pecho de la figura. Pero no cayó. Solo inclinó la cabeza. Y luego, empezó a caminar hacia nosotros. Lowten jadeó. «¡Corran!». Nos dimos la vuelta y seguimos corriendo con todo lo que nos quedaba de energía. La cosa nos siguió, sus pasos sonando a un ritmo inhumano, cada vez más cerca, cada vez más rápido. La salida estaba a pocos metros. Subimos la escalera de metal como si el infierno nos persiguiera. Y en cuanto pusimos un pie afuera, vimos el cielo. El aire se me atascó en la garganta. El cielo estaba roto. La grieta era una herida abierta en la realidad, expandiéndose en un resplandor rojo enfermizo. Alrededor, formas borrosas se deslizaban dentro y fuera de la negrura, siluetas imposibles que parpadeaban como si existieran en más de un lugar al mismo tiempo. A lo lejos, vimos una docena de soldados huyendo hacia el bosque, disparando sin control mientras algo los arrastraba al suelo uno por uno. No podíamos hacer nada por ellos. El aire olía a ceniza, a metal quemado, a algo indescriptible que erizaba la piel como si la atmósfera misma estuviera contaminada con algo ajeno, algo imposible de explicar con palabras humanas. El suelo tembló de repente con un impacto tan brutal que casi nos derriba, como si algo enorme hubiera caído desde el cielo y hubiera golpeado la tierra con la fuerza de un terremoto. El suelo volvió a temblar con más intensidad y cuando giré la cabeza hacia la grieta, vi que lo que descendía se estaba expandiendo, estirándose en todas direcciones como si estuviera abriendo sus extremidades para alcanzar el mundo entero. Entonces el doctor dijo algo: «Hay una manera». El cabo le replicó: «¿Qué significa eso de que hay una manera?». Su voz estaba al borde de la desesperación. Lowten cerró los ojos un momento, respiró hondo y luego nos miró con la gravedad de alguien que estaba a punto de revelar una verdad insoportable. La estructura que encontraron en el bosque, esa cosa no era un simple objeto, era un conducto. Sentí mi estómago contraerse al escuchar la palabra. ¿Un conducto hacia dónde? Él tragó saliva con dificultad. Hacia ellos. No podíamos esperar más. ¿Cómo lo cerramos?, pregunté con urgencia. Lo entendí antes de que lo dijera. ¿Abrir la puerta completamente?, asintió lentamente. Si logramos abrirla del todo, la energía será inestable. La sobrecarga será suficiente para destruirla desde dentro. No lo dudamos más. Corrimos hacia el bosque sin mirar atrás. No tardamos mucho en llegar. La estructura había cambiado. Se había expandido. La estructura vibraba con una frecuencia baja, un sonido grave que retumbaba en el suelo, en los árboles, en nuestros propios cuerpos. Lowten observó la estructura con una mezcla de fascinación y miedo. Ya está despierta. Mi piel se erizó. ¿Eso es malo? El doctor se volvió hacia mí con una expresión cargada de una verdad insoportable. Significa que no somos los únicos que vinimos a cerrarla. No entendí de inmediato lo que quiso decir. Pero entonces, lo vi. Entre los árboles, moviéndose con lentitud, deslizándose en la penumbra con sus cuerpos imposibles y sus extremidades. Habían venido a proteger su puerta. Turner disparó sin pensarlo. El sonido de los disparos sonó en el bosque. La bala atravesó a la criatura más cercana y no sirvió de nada. Se deformó como si su cuerpo fuera un reflejo en el agua. Y luego, avanzó más rápido. «¡Corre!», grité, empujando a Lowten hacia la estructura mientras el cabo seguía disparando sin efecto. No podíamos luchar. Solo podíamos terminar lo que habíamos venido a hacer antes de que nos atraparan.
El doctor corrió hacia la estructura con sus manos extendidas, sus dedos temblorosos rozaron la superficie metálica mientras los símbolos brillaban con más intensidad, sus ojos reflejaban la luz rojiza como si estuviera viendo algo. «Necesito más tiempo», gritó. No lo teníamos. Las criaturas se movían más rápido, sus cuerpos flotaban en el aire, sus formas se distorsionaban con cada paso, sus ojos hundidos fijos en nosotros con una intención que no podía ser descrita con palabras. El cabo maldijo y sacó un par de cargas de su chaleco. «Si no podemos cerrarla, la volamos». El doctor se giró bruscamente. «No. Si la destruimos así, la grieta quedará abierta para siempre». Cerró los ojos y presionó sus manos contra la estructura. El zumbido en mi cabeza estalló con una fuerza brutal. Caí de rodillas, llevándome las manos a las sienes mientras imágenes incoherentes se arremolinaban en mi mente. Y entonces, comprendí. La estructura no era un portal. Era un candado. Y nosotros lo estábamos rompiendo. Abrí la boca para gritarle que se detuviera, pero ya era tarde. Los símbolos en la superficie brillaron con una luz cegadora. El suelo se abrió en grietas. La realidad misma se torció. Las criaturas lanzaron un sonido imposible, un grito sin forma, sin origen, sin eco. Y la grieta en el cielo cayó sobre sí misma. El silencio fue lo primero. Un vacío absoluto, una ausencia de sonido tan total que no parecía natural, como si mis oídos hubieran dejado de funcionar o como si el mundo mismo hubiera sido sumergido en un océano. No sentía mi cuerpo, no sentía el suelo bajo mis pies, no sentía el aire en mis pulmones. Por un instante, no supe si seguía vivo o si lo que había ocurrido en el claro me había borrado de la existencia. Entonces, algo cambió. No desperté. Mi cuerpo flotaba en un espacio sin dirección, sin horizonte, sin arriba o abajo, rodeado por una negrura tan densa que no era solo oscuridad, sino la ausencia de todo lo que alguna vez fue real. Intenté moverme, pero no tenía control sobre mis extremidades. Intenté respirar, pero no había aire que inhalar. Y entonces, lo sentí. Algo estaba conmigo. No lo vi. No podía verlo. Pero podía sentir su presencia envolviéndome, analizándome, tocándome sin tocarme, observándome sin ojos, hurgando en mis pensamientos sin necesidad de palabras. No había forma de describirlo. No era una criatura. No era una mente. Era un concepto. Un pensamiento que existía más allá de la realidad. Intenté hablar, pero mi voz nunca salió de mi garganta. No había sonido aquí. No había lenguaje. Pero en el instante en que la pregunta cruzó mi mente, la respuesta llegó. No eres tú. Era la misma voz. La misma que había escuchado en mi cabeza desde la primera noche en el bosque, la misma que había sonado en la grabación de Loudon. Intenté moverme, alejarme de la presencia que me envolvía, pero no había dirección a la cual huir. Ahora lo entiendes. Mi mente se tambaleó con una sensación vertiginosa, como si estuviera al borde de comprender algo demasiado grande, demasiado vasto para que un ser humano lo procesara sin desmoronarse. Mi conciencia fue bombardeada con imágenes sin contexto, fragmentos de un conocimiento imposible de descifrar, un cielo fracturado en 1000 pedazos, con luces parpadeando entre las grietas como estrellas. Cuerpos flotando en un vacío sin fin, congelados en expresiones de pánico. Figuras humanoides caminando entre sombras líquidas, sus formas distorsionándose con cada paso. Y en el centro de todo, un ojo. Un punto en el espacio, una singularidad, una presencia cuya sola existencia era suficiente para hacer que mi mente gritara en negación. Y entonces, entendí la verdad. La grieta en el cielo no era un portal. Era una cicatriz. Un arañazo en la superficie de nuestra realidad, una herida que había sido abierta una y otra vez a lo largo de la historia, permitiendo que fragmentos de algo más grande, algo inescrutable, se filtraran en nuestro mundo en pequeñas dosis, en pequeñas manifestaciones que el ser humano jamás había sido capaz de comprender del todo. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Las luces en el bosque.
Las criaturas que flotaban sin tocar el suelo. Los sonidos en la mente de quienes habían sido tocados por ellas. Nosotros nunca los habíamos descubierto. Ellos nos habían estado probando. Jugando con nuestra percepción, midiendo nuestra reacción, abriendo y cerrando las cicatrices del cielo para observarnos como si fuéramos un experimento contenido en una caja de cristal. Pero esta vez, algo había salido mal. Nos habíamos acercado demasiado. Habíamos empujado demasiado fuerte. Y la grieta había cedido. Un nuevo pensamiento se formó en mi mente, no mío, sino de la presencia que me sostenía en este lugar. Has mirado demasiado lejos. Y supe, sin necesidad de que me lo explicara, que ningún ser humano debía estar aquí. Algo me agarró con una fuerza indescriptible que me envolvió por completo y comenzó a arrastrarme hacia un punto en la negrura. Caí sin caer, con la sensación de ser empujado a través de una corriente, una marea de energía que me lanzó con una brutalidad indescriptible, rompiendo algo dentro de mí, desgarrando capas de mi propia existencia mientras era expulsado de vuelta a la realidad. Mi cuerpo golpeó algo sólido. El primer indicio de que estaba vivo. El aire llenó mis pulmones como fuego. La luz me cegó. El sonido volvió de golpe, un estruendo caótico de detonaciones lejanas, el crepitar del fuego consumiendo los árboles, el viento rugiendo entre las ramas, la voz de Turner gritándome desde algún lugar cercano. Abrí los ojos con un jadeo desesperado. Estaba de vuelta en el bosque. El cabo seguía sacudiéndome con fuerza, mi respiración era errática. Sentía que algo dentro de mí había cambiado, que algo me había tocado en un nivel que no podía comprender. Levanté la cabeza y sentí que el estómago se me retorcía al ver la escena frente a mí. Lowten estaba inmóvil, su cuerpo aún de pie, pero completamente rígido, su rostro inexpresivo, sus ojos abiertos y vacíos como si lo que fuera que había dentro de él ya no estuviera allí. Su silueta parecía ligeramente desfasada, su piel demasiado pálida, demasiado tensa, sin respiración. Respiré hondo sabiendo lo que tenía que hacer. Voy a quedarme aquí. Tú tienes que irte. Turner negó de inmediato, sus ojos llenos de furia. Ni de coña. Le agarré con más fuerza. No tenemos opción. Mi compañero tragó saliva, su mirada oscilando entre la negación y la comprensión, entre el miedo y la certeza. Sabía que uno de nosotros tenía que quedarse. Finalmente, asintió. No dijo nada. Solo me miró una última vez y corrió. Y entonces, lo vi. No con mis ojos. Con mi mente. Un instante, un destello, una visión que no podía ser mía pero que estaba allí, insertada en mis pensamientos como un virus, un parpadeo de imágenes que mostraban una verdad insoportable. El mundo visto desde arriba, no desde un satélite ni desde una nave, sino desde otro plano de existencia, desde un ángulo imposible, desde una perspectiva que ningún ser humano debía tener. No recuerdo el momento exacto en que perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba en una sala blanca. Intenté moverme y descubrí que mis muñecas estaban atadas a los brazos de la silla con correas de cuero reforzado. Intenté hablar y descubrí que mi voz era un eco de lo que había sido antes, más débil, más ajena. La puerta de la sala se abrió sin sonido. Un hombre entró. No llevaba uniforme militar, solo un traje gris perfectamente planchado y unos ojos fríos, calculadores, los ojos de alguien que ya sabía todo lo que necesitaba saber antes de siquiera hacerme una pregunta. Sargento Holloway dijo con voz neutra, sin emoción. Es un placer tenerlo con nosotros. Tragué saliva con dificultad, mi garganta seca, mi cuerpo aún temblaba por algo que no podía recordar del todo pero que aún ardía en las profundidades de mi mente. ¿Dónde estoy? El hombre sonrió con una amabilidad vacía. En un lugar seguro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Turner? Desaparecido, respondió sin cambiar su expresión. No se preocupe por él. Mi estómago se revolvió. ¿La grieta? La sonrisa del hombre se amplió levemente. Cerrada. Gracias a usted. Un segundo de alivio, un instante de esperanza, hasta que comprendí el verdadero significado de sus palabras.
No había salido de esto. Nunca saldría. El hombre se inclinó hacia adelante con la expresión de un científico examinando a su sujeto de prueba favorito. Ahora, sargento, tenemos muchas cosas de las que hablar. No puede salir de aquí con esa información en su cabeza. No podemos permitirlo. No me sorprendió. ¿Van a acabar conmigo? Su sonrisa no cambió. No. La forma en que lo dijo fue mucho peor que un sí. Podríamos borrarlo, continuó con la misma calma. Podríamos alterar sus recuerdos, reescribir los eventos, hacer que crea que nunca estuvo en ese bosque, que nunca vio la grieta, que nunca escuchó esa voz. Podríamos hacerle vivir el resto de su vida creyendo que todo esto fue solo un mal sueño. Pero no lo haremos. El miedo se convirtió en confusión. ¿Por qué? Su sonrisa se desvaneció. Porque necesitamos que lo recuerde. Usted es la prueba de que sobrevivimos, dijo en voz baja. La prueba de que podemos cerrar las grietas. Y cuando vuelvan a abrirse, usted será el primero en saberlo. Lo enviaremos a casa, sargento. El hombre del traje gris sonrió por última vez. Nos vemos pronto, sargento Holloway. Y en ese momento, supe con absoluta certeza que tenía razón. Porque las grietas no estaban cerradas para siempre. Y tarde o temprano, volverían a abrirse. Y cuando lo hicieran, ellos vendrían por mí. Porque ahora, yo era parte de esto. Porque ahora, yo los estaba esperando. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.